Amigo, amiga, qué bueno que estás con nosotros. Esto es Radio Aguas Vivas, donde predicamos el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones por internet desde México. Recibe un cordial saludo en el Señor desde la cabina de transmisiones de Radio Aguas Vivas. El mensaje que tenemos para ti esta mañana se titula ¿Por qué me persigues? Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Padre, te ruego, Señor, que tomes esta palabra, tu palabra, y que la lleves, Señor, a todos los rincones del mundo, Padre, para que haga la obra que tú quieres hacer. Tu palabra no volverá vacía jamás. Tenemos esa promesa, por eso la predicamos, Señor. Oh, toca el corazón de todo aquel que tú quieres salvar hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amigo, amiga, cuando leemos este texto de la Biblia, solo podemos decir cuán maravillosa es la gracia que indujo al Salvador a fijarse en un ser tan despreciable como Saulo de Tarso. Imagínate a Cristo el Eterno arriba de los altos cielos, en medio de las melodías de los redimidos y rodeado de sonetos de todas las huestes angélicas. E imagínate que el Salvador del mundo se inclinara desde su altísima dignidad para hablarle a un hombre que era nada menos que el perseguidor de su iglesia. ¿Por qué Dios suspendió sus actividades en el cielo tan solo para hablar personalmente con uno que había jurado ser su enemigo por siempre? Qué admirable gracia movió el corazón del Salvador a buscar a un hombre como Saulo de Tarso, que había proferido amenazas en contra de sus seguidores y había arrastrado a miles de cristianos a las cárceles. Es que Dios no sabía que este perseguidor había encerrado hombres y mujeres en las prisiones de Judea. ¿Acaso Dios no sabía que los había forzado a blasfemar el nombre de Jesucristo en cada sinagoga? ¿Acaso Cristo no había maldecido en vida a todo perseguidor, diciendo en Mateo 18:6, cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar? Pero ahora el hombre que fue maldecido con ese lenguaje iba a ser bendecido por el mismo a quien había perseguido. Y aunque sus manos estaban manchadas con sangre y ahora llevaba la comisión en sus manos de encerrar a otros en la prisión de Damasco, y aunque había cuidado las ropas de quienes habían apedreado a Esteban, a pesar de todo, el Señor, el Rey de Reyes, se dignó a hablar personalmente desde los más altos cielos para llevarlo a sentir la necesidad de un Salvador y para hacerlo partícipe de la fe preciosa. Y esta sí que es una maravillosa condescendencia y una gracia incomparables, amigos, amigas. Pero cuando recordamos el carácter de nuestro Salvador, no debería sorprendernos que Él hiciera esto, pues mayores cosas ha hecho Él. ¿Acaso no abandonó los tronos estrellados del cielo y descendió a la tierra para sufrir, para desangrarse y morir en una cruz por nosotros? Y cuando pienso en el pesebre de Belén, y cuando pienso en el cruel huerto de Getsemaní, y cuando pienso en el vergonzoso Calvario, no me sorprende que el Salvador haga cualquier acto de gracia con cualquiera de nosotros, porque habiendo hecho todo eso,
que podría ser más grande, amigos, amigas, si Él bajó del cielo al Hades? ¿Qué mayor condescendencia, qué mayor acto de gracia podría realizar por nosotros? Oh, si su propio trono permaneció vacío, si se despojó de su propia corona, si su deidad debía ser velada por la carne y los esplendores de su reinado fueron vestidos con los harapos de la humanidad, que nos sorprende, pregunto, que haya condescendido a hablar con Saulo de Tarso para traer su corazón a Él. Amigo que me oyes, algunos de nosotros no nos sorprendemos tampoco, pues el Salvador del mundo no habló con nosotros desde el cielo con una voz audible, pero sí nos habló con una voz que nuestra conciencia pudo oír. Nosotros no estábamos sedientos de sangre como Saulo, ni estábamos en contra de sus seguidores, pero habíamos cometido pecados negros y atroces. Sin embargo, Él nos habló y nos llamó también un día. Y yo, cualquiera que hayamos experimentado esta gracia, podemos decir que fue un amor incomparable el que salvó a Saulo, pero no fue un amor único, pues Cristo nos salvó también a nosotros y nos ha hecho partícipes de la misma gracia de Saulo. Aleluya. Hoy quiero dirigirme a todos, pero en especial a aquellos que no tienen temor del Señor Jesucristo, sino que al contrario se le oponen, porque sé que hay personas que hacen todo lo posible y se esfuerzan al máximo para provocar a ir al Señor oponiéndose a su causa. Tal vez ustedes puedan reconocerse si los describo. Raras veces asisten a la iglesia y de hecho sienten desprecio por todas las reuniones de los cristianos. Tienen un concepto de que todos los cristianos somos hipócritas, que todos los que profesamos la fe de Cristo somos falsos, y lo dicen abiertamente. Así que en el nombre de Cristo, en primer lugar, voy a hacerles la pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En segundo lugar, en el nombre de Cristo, voy a reconvenirles con las mismas palabras que Jesús le dijo a Saulo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y después, si el Espíritu Santo conmueve sus corazones, puede que el Señor les dé unas cuantas palabras de consuelo, como lo hizo con Saulo cuando le dijo: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Aleluya. Entonces, primero, esta pregunta que Jesús le hizo a Saulo desde el cielo, hoy nos las hace a cada uno de nosotros. Y noten cuán personal fue la pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjese que Jesús nos dijo desde el cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los de la congregación? O Saulo, ¿por qué tú y los judíos odian mi religión? No, Cristo fue más personal que eso y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues tú a mí? Así que Cristo dio en el blanco del corazón de Saulo cuando vino personalmente y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Es claro que según la Biblia, Saulo había recibido muy poca información en cuanto a Cristo y por eso perseguía a los que profesaban esa fe. Así que si le hubiesen preguntado a Saulo a quién perseguía, él habría respondido seguramente: persigo a algunos locos pescadores que han estado proclamando y adorando a un impostor, y tengo la determinación de reprimirlos y encarcelarlos porque soy celoso de la ley de Moisés. Pero vean bajo qué luz tan diferente el Señor Jesucristo le hizo sentir la pregunta. Cristo no le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué perseguiste a Esteban? O Saulo, Saulo, ¿por qué estás a punto de encerrar en la prisión a los cristianos de Damasco?
No, Cristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Cristo le dijo en otras palabras, Saulo, ¿qué hice yo contra ti que te molestó tanto? ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Acaso hay algo en mi carácter que lo merezca? No fui puro y santo y sin pecado. Oh, no anduve haciendo el bien al que sufre. No resucité a los muertos y sané a los leprosos y di de comer a los hambrientos y vestí a los desnudos. ¿Por cuál de todas estas obras me odia? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esta pregunta está igualmente dirigida a ti el día de hoy, amigo que me oyes. ¿Por qué persigues a Cristo? O dicho de otro modo, ¿por qué rechazas a Cristo? Es Cristo quien te hace la pregunta. Escucha bien. ¿Qué daño te ha hecho Él a ti? ¿Te ha despojado acaso Cristo alguna vez de algo? ¿Te ha robado algo? ¿Te ha lesionado Cristo de alguna manera? ¿Acaso su evangelio te ha quitado los consuelos de la vida o te ha causado algún daño? ¿Por qué rechazas una fe que no interfiere para nada contigo? Y si tú mismo no sigues a Cristo, ¿en qué te afecta que otros lo sigan? Tú dices que eso afecta a tu familia, pero pregunto, ¿ha afectado a tu esposa o a tu esposo? ¿Acaso te ama menos que antes? ¿Es acaso menos obediente contigo? ¿No te atreverías a decir eso? ¿Ha afectado a tu hijo? ¿Es tu hijo o tu hija menos reverente contigo porque ahora van a la iglesia y temen a Dios? ¿Son menos afectuosos contigo porque aman a su Redentor más que a nadie? ¿En qué les ha causado Cristo algún daño? Si Él los ha alimentado con su providencia todos los días y los vestidos que llevan hoy son parte de su misericordia y Él ha preservado para ustedes el aire que respiran hasta hoy, ¿le van a maldecir por eso? Oh, no acaba de venir un ángel con su hacha celestial para cortar la higuera y Dios dijo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Pero entonces vino Jesús y puso su mano sobre el brazo del ángel y le dijo, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Aleluya. Oh, es Cristo quien te ha dado la oportunidad de vivir, amigo, amiga. Es Cristo quien ha salvado tu vida hasta hoy y la ha preservado y tú todavía la rechazas por esto. Tú blasfemas en su contra porque te dio la vida y gastas el aliento que su propia gracia te ha dado maldiciendo al Dios que te ha permitido respirar hasta el día de hoy. Amigo, amiga, tú no tienes idea de cuántos peligros y favores te ha protegido Cristo en su providencia. Tú no podías calcular las numerosas misericordias que son derramadas en tu regazo cada hora, pero que tú no puedes ver porque estás ciego. Y sin embargo, rechazas al Salvador, bendito, por todas sus misericordias que Él te ha dado y que te sigue dando, por la gracia que tu iniquidad no podrá detener, por un amor que no podrá ser vencido por tus injurias. Por todo eso le rechazas. De verdad le has odiado sin causa y le has perseguido sin causa, aunque Él te ha amado siempre y no te ha causado ningún mal. Pero permíteme presentarte una vez más un cuadro del Señor y creo que nunca lo perseguirás otra vez si solo le pudieras ver. Oh, si solo vieras al Señor Jesús, tú le amarías. Si solo conocieras su amor, no podrías odiarle. Él te ama. Él fue más hermoso que todos los hijos de los hombres. El amor y la gracia y la verdad moraban en su vida. Y todas sus palabras son palabras que llegan al perseguidor como Saulo a la salvación eterna. Cristo habló y de tal manera habló que si un león le hubiera oído, se habría echado y le habría lamido a sus pies. Oh, cuán amoroso, oh, es Él en su ternura. Recuerden cómo oró
cuando el duro hierro de los clavos traspasó sus manos y sus pies, él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y durante toda su vida nunca le oyeron decir una palabra airada contra quienes le perseguían. Él fue ultrajado, pero no devolvió el ultraje, aun cuando fue llevado como cordero al matadero. Enmudeció delante de sus trasquiladores y no abrió su boca. Pero aunque fue el más hermoso de los hijos de los hombres, tanto en su persona como en su carácter, fue sin embargo un varón de dolores, experimentado en quebranto. La aflicción heló su rostro con sus surcos más profundos, y sus mejillas fueron hundidas por la agonía. Él ayunó muchos días, y a menudo sufrió de sed por ti. Él trabajó arduamente de la mañana a la noche, y luego pasaba toda la noche en oración por ti, y luego se levantaba de nuevo para trabajar, y todo esto sin recibir recompensa, sin esperar obtener nada de nadie. Él no tenía una casa, ni un hogar, ni oro, ni plata. Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza. Él fue un hombre perseguido, acosado por sus enemigos, de un lugar a otro, sin un amigo que le ayudara. Si le hubieses visto, si hubieses visto su hermosura, si hubieses visto su amor ante la crueldad de sus enemigos, tu corazón se habría derretido y tú habrías dicho: no, Jesús, yo no puedo perseguirte si no puedo ser tu discípulo. De todas formas, no seré tu oponente. Aleluya. Que Dios nos ayude, amigos, amigas, a responder a esta pregunta. Segundo, la reconvención que hace el Señor a Saulo, nos la hace a nosotros también. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y aquí hay una muy buena figura, como todas las que usa Dios, que alude a la aguijada que se usa con los bueyes, porque cuando el buey es enyugado para el arado, si no se mueve con rapidez, el labrador le clava la vara con punta de hierro, y siempre que el buey siente el puyazo, en vez de caminar, da coces tan fuertes como puede, da coces contra el aguijón, haciendo que el hierro hiera su propia pata. Claro que el labrador mantiene su aguijada en el mismo lugar, y entre más patea el buey, más herido resultará, pero debe continuar, porque está en manos del hombre que lo gobierna, y lo hará. Y verán que hay mucha belleza en esta figura, si la desmenuzamos y hacemos una o dos preguntas al respecto. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, porque en primer lugar no resuelves nada a tu favor, aunque des miles de cosas. Cuando el buey da cosas contra el aguijón, es para mostrar resentimiento hacia el labrador por haberle incitado a trabajar, pero en vez de herir al labrador, se hiere a sí mismo. Y cuando tú has perseguido a Cristo para detener el progreso de su evangelio, déjame preguntarte, ¿lo has podido detener? No. Ni millones como tú serían capaces de detener el poderoso impulso hacia adelante de las huestes de los hijos de Dios. Aleluya. Si tú crees, hombre, que puedes detener el progreso de la iglesia de Jesucristo, anda y primero encierra toda la galaxia y ordénale a la tierra que se quede quieta y que no gire alrededor del sol. Ve y párate frente a los vientos y ordénales que cesen de aullar. Ve y párate frente al mar y ordénale que retroceda cuando la marea está marchando hacia la costa, y cuando hayas detenido al universo, cuando el sol, la luna y las estrellas hayan obedecido a tu mandato, cuando el océano te hubiese obedecido, entonces puedes salir y detener el progreso omnipotente de la iglesia de Cristo. Pero no podrás hacerlo nunca. Nadie podrá hacerlo jamás, porque está escrito en el Salmo 2, versículo 2 al 6, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Y qué es lo que dice el omnipotente?
Él ni siquiera se levanta para combatir con ellos. El que mora en los cielos se reirá. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Aleluya. Oh, ni a la iglesia le importa todo el ruido del mundo. No le importa. Porque el Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo. Aleluya. Ahora dime, ¿has tenido éxito alguna vez en detener la obra de gracia en el corazón de alguien? A lo mejor te has reído de tu esposa o esposo para que renuncie a su fe, pero si ellos son realmente convertidos, nunca te reirás lo suficiente para hacerlos desistir. Tal vez has tratado de influir en tu pequeña niña, pero si la gracia de Dios está en esa niña, te reto a ti y a tu señor el diablo a que ahuyenten esa gracia de su pequeño corazón. Oh joven, tú te podrás reír de tu compañero de trabajo cristiano o de tu compañero de clases cristiano, pero él te vencerá en el largo plazo. Algunas veces podrá avergonzarse, pero no lo hará cambiar. Si es un verdadero soldado de Cristo, puede soportar mucho más que la risa de un perseguidor como tú. ¿Qué hombre en todo el mundo ganó alguna vez por oponerse a Jesús? Oh, lo que hay es una gran pérdida, pero ninguna ganancia. Oye bien esto, amigo, amiga, el vino del pecado sabe dulce cuando lo tragamos, pero es hiel y vinagre en las entrañas. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Porque si el Señor quiere convertirte en un cristiano, puedes dar cosas contra el cristianismo, pero Él te tendrá finalmente. Si Jesucristo quiere tu salvación, podrás maldecirle, pero Él hará que predique su evangelio algún día, si Él quiere que lo haga. Eso mismo me ocurrió a mí. Escucha bien, si alguien le hubiera dicho a Saulo de Tarso, cuando iba hacia Damasco, resumando odio y rencor, que un día se convertiría en un predicador del cristianismo y que un día sería el santo apóstol Pablo, sin duda se hubiera reído a carcajadas de eso como de una tontería sin sentido. Pero el Señor Jesús tenía la llave de su voluntad y Él la manejó como quiso. Y así sucederá contigo también, si Él ha decidido que seas uno de sus seguidores. La gracia todopoderosa te conquistará y el más sangriento de los perseguidores será convertido en el más valeroso de los santos. Entonces, ¿por qué me persigues? Tal vez estás despreciando al mismo Salvador que un día amarás. Tal vez estás tratando de derrumbar la misma casa que un día construirás. Tal vez estás persiguiendo a los hombres que un día serán tus hermanos y hermanas. Y ojalá y así sea. Ojalá y Cristo quiera salvarte como salvó a Saulo un día. Pero tenemos también esta triste reflexión. Si Cristo no te salva, tú debes continuar. Tú podrás dar cosas contra el aguijón, pero no te podrás ir de sus dominios. Podrás dar cosas contra Cristo, pero no puedes quitarlo de su trono. No puedes arrastrarlo fuera del cielo. Podrás dar cosas contra Él, pero no podrás impedir que al final Él te condene. Te podrás reír de Él, pero con tu risa no podrás evitar el día de tu juicio. Podrás mofarte de la religión, pero todas tus burlas no podrán eliminarla jamás. Podrás burlarte del cielo, pero todas tus mofas no caerán ni una sola nota de las arpas de los redimidos. No, es lo mismo con cosas que sin cosas. Amigo, amiga, no hay ninguna diferencia excepto para ti mismo. Y ya para terminar, el Señor habla ahora a esas personas que han sido tocadas en su corazón por esta palabra. Amigo, amiga, ¿sientes
ahora mismo tu necesidad de un Salvador? ¿Estás consciente de tu culpa por haberte opuesto a Cristo y te ha dado el Espíritu Santo la voluntad de confesar tus pecados? ¿Estás clamando, como dice Lucas 18, Dios, sé propicio a mí, pecador? Entonces el Señor tiene buenas noticias para ti. Saulo, que perseguía a Jesucristo, fue perdonado. Él dice que era el primero de los pecadores, pero obtuvo misericordia, y tú también la vas a obtener si te arrepientes hoy y aceptas a Jesús como tu Salvador. Es más, Saulo no solo obtuvo misericordia, también obtuvo honor. Fue llamado a ser un honroso ministro del Evangelio de Cristo, y tú puedes serlo también. Si te arrepientes, Cristo puede usarte para traer a otros. De verdad me sorprende cuando veo cuántos de los peores pecadores como yo se han convertido en hombres que predican el Evangelio de Jesús. Y Saulo es uno de ellos. Saulo es aquel perseguidor de cristianos que se convirtió en San Pablo, el autor de casi todas las epístolas del Nuevo Testamento de Dios, y por quienes millones de almas se han salvado. Amigos, qué gloriosa fue su conversión, qué gloriosa fue su transformación. Dios hizo algo grande, grande dentro del corazón de este hombre asesino, de este hombre perseguidor, de este hombre torturador de cristianos inocentes. Pero así es la misericordia de Dios, es más grande que la misma vida. El mismo hombre que maldijo a Cristo, el mismo cabecilla de los que perseguían a los cristianos, se convirtió en el soñador glorioso, en un líder de los ejércitos de Dios. Y mira lo que Dios hizo por él, y lo que Dios hizo por él lo hará también por ti, si tú te arrepientes ahora y buscas la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Déjame decirte algo. Hay algunas personas que han maldecido a Dios en su cara, pero que algún día cantarán aleluya delante de su trono. Y hay algunos que se han entregado a lujurias bestiales, que un día vestirán sus ropas blancas en el cielo. Oh, qué felicidad es tener este evangelio sagrado para predicarlo a los pecadores, porque Cristo tiene que ser predicado también al perseguidor. Ven ahora mismo a Jesús, a quien tú has perseguido o a quien tú has rechazado de alguna manera. Voy a hacer ahora mismo un llamado y también una oración que es sagrada delante del Señor. Y todo aquel que quiera recibir a Cristo en su corazón para salvarse eternamente, solo tiene que repetirla para librarse de la ira venidera. Dios el Señor está en este momento pendiente de que tú le recibas, amigo, amiga. Dios está pendiente de tu oración. Solo repite la oración conmigo, allí donde estás. Altísimo Padre Santo, reconozco que soy un pecador y que te he ofendido. Me arrepiento, Padre, de todos mis pecados en este momento. Te entrego mi corazón en este instante, Señor. Entra en mí y cambia mi vida. Oh, le abro la puerta de mi corazón a Jesucristo, tu Hijo amado, que murió y resucitó de los muertos por mí. Límpiame y lávame con su sangre preciosa. Cámbiame, Señor, y hazme la persona que tú quieres que sea a partir de hoy. Te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias, Señor, por regalarme la vida eterna, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Amén. Santo.